Buenas, en este tutorial le vamos a hablar sobre los ciclos repetitivos. ¿Qué es una estructura cíclica o repetitiva? Es aquella que nos permite agrupar una o más instrucciones. Dichas instrucciones no se repiten un número determinado no de veces de acuerdo al enunciado a solucionar. Las estructuras repetitivas en las que vamos a trabajar son el ciclo mientras que, el ciclo para y el ciclo no ciclo, sino una estructura anidada repetitiva. En los ciclos mientras que y el ciclo para se cumple solo con una condición. Ciclos mientras que se llaman problemas repetitivos o cíclicos, aquellas en cuya solución es necesario utilizar un mismo conjunto de acciones que se pueden ejecutar una cantidad específica de veces, dependiendo del valor de verdad que resulte de evaluar una condición de tipo lógico. La sintaxis, la forma general del ciclo mientras la condición, hacer una secuencia de instrucciones. Para el ciclo para, permite ejecutar una o varias instrucciones mientras los valores de una progresión aritmética de razón creciente o decreciente se vayan asignando a una variable llamada variable de control del ciclo para. Este control del ciclo se hace en forma automática, con base en parámetros que establece el programador. Su sintaxis es una instrucción C para inicialización, condición y evaluación. La inicialización es la declaración de una variable. La condición es condicionar esa variable y la evaluación es que si esa variable incrementa o disminuye y teniendo eso nos va a generar una serie de instrucciones. A continuación le daremos dos ejemplos en Visual C++ y en PCI de estos dos ciclos. Para el ciclo mientras que, el siguiente ejemplo será hacer un programa que pide un número mayor a 100 y lo muestra en pantalla. Para esto definimos primero nuestra biblioteca y declaramos nuestra variable de tipo entero, o sea, i a punto y coma. Mandamos un mensaje code, ingrese un número mayor a 100 en DL. Recibimos el mensaje sin a. Colocamos nuestra condición en este momento, en esta ocasión, if si a es menor o igual a 100, se nos compra do, abrimos corchetes, se nos vuelve a repetir nuestro mensaje code, ingrese un número mayor a 100. En DL recibimos ese mensaje sin con nuestra variable a. While a es menor o igual a 100, punto y coma,
el número fue pero el número mayor a 100 lo vamos a colocar de la siguiente forma. Fue A en DL System Pause para que no se nos cierre el programa y set to 0. En este caso do while nos funciona que mientras no digitemos un número mayor a 100, el programa se sigue repitiendo n veces hasta que se cumpla nuestra función. Ahora compilamos nuestra solución para ejecutar el programa. Ingrese el número mayor a 100, por ejemplo 12, se nos repite, 33 se nos repite el programa, y cuando digitamos un número mayor a 100 nos presenta que el número fue el 444. Presionamos cualquier tecla para continuar, es decir, terminar el proceso, y aquí nos quedaría el proceso, el ejemplo de el ciclo, mientras que en Visual C++. Ahora nuestro ejemplo en PCInt es hacer la tabla de multiplicar de cualquier número. Para este proceso lo vamos a llamar tabla. Escribimos decimos que dame la tabla de multiplicar de cualquier número. Cerramos, punto y coma, leemos nuestra variable, que en este caso sería A, declaramos una nueva variable del tipo i que sea igual a 1, digitamos nuestro mientras. Nuestra expresión lógica es si i es menor o igual a 10, nos haga una secuencia de acciones, es decir, asignamos una nueva variable que se llama resultado. Nuestra expresión lógica sería A por I. Escribimos que A, coma, comillas, por, coma, I, coma, comillas, igual, coma, resultado. Ejecutamos nuestro programa, la tabla del 8. Pero aquí se nos va a presentar un problema,
que el resultado nos va a aparecer infinidad de veces. Para solucionarlo, asignamos una nueva variable, es decir, que i aumente i más 1, es decir, que i aumente de 1 en 1 hasta 10, y así nos va a presentar la tabla del cualquier número que presentamos hasta el número 10. Por ejemplo, la tabla del 7, se nos presenta la tabla del 7 correctamente. Así quedaría nuestro ejemplo del ciclo, mientras que en Visual y en PCI ahora haremos nuestro ejemplo del ciclo para en PCI, que nuestro proceso sería la suma de n números. Entonces escribimos cuántos números va a sumar. Cerramos punto y coma, leemos nuestra variable n, ponemos nuestro ciclo para, nuestra variable numérica y con un valor inicial de 1 hasta n con pasos de 1 en 1, es decir, sumar, digitar de 1 en 1 la suma. Entonces nuestra secuencia de acciones es escribir escriba un número, pero primero vamos a asignar a esta variable, es decir, entonces asignar cuando nu vale 0. Entonces aquí leemos nuestra variable nu al igual que asignamos otra variable de acumular número, asignamos acumular número que vale 0. Entonces ok, asignamos acumular número es igual a acumular número más el número. Salimos del proceso fin para, entonces sería, para esto no tenemos que asignar una nueva variable, sino suma total es igual a acumular número. Entonces, escribimos entonces,
resultado es, cerramos, coma, suma total. Ejecutamos nuestro programa. ¿Cuántos números vamos a sumar? Vamos a sumar 3 números. Entonces escribe el número 5, 6 y 7. Nuestra suma de estos 3 números es 18. Y así queda nuestro primer ejemplo en PCI del ciclo para. Ahora, nuestro ejemplo para el ciclo para en Visual C++, asignamos nuestra biblioteca. Este programa va a hacer la tabla del 2. Definimos nuestra variable entera int x. Nuestro ciclo para, en este caso, es for, que es parent. Nuestra inicialización, que quiere decir que nuestra variable inicie con un número igual a 1, punto y coma. Nuestra condición, que nuestra variable sea menor o igual a 10 y que x aumente de 1 en 1. Abrimos corchete, print, abrimos paréntesis, como es la tabla del 2, abrimos comillas, 2 por porcentaje de es igual porcentaje de, ponemos un espacio, coma, x, coma, que nos presente 2 por x. Porcentaje de nos muestra los números de x de 1 a 10. Cerramos, system, pause para que no se nos cierre el programa. Return 0 y compilamos nuestra solución y nos va a presentar la tabla del 2 efectivamente del 1 al 10. Como ven, fue verdad nuestro proceso. Nos mostró la tabla de multiplicar del 1, del 2, del 1 al 10, y así quedarían nuestros ejemplos del ciclo mientras que y el ciclo para en Visual C++ y PCI. Estructuras anidadas repetitivas. De igual forma que se pueden anidar estructuras de selección, es posible introducir un ciclo dentro de otro. Síntesis. Un ejemplo es mientras, que es nuestro ciclo y pueden existir otros ciclos dentro de este. Ahora haremos unos ejemplos en Visual C++ y PCI, que es de estructuras anidadas repetitivas. Diseñe un algoritmo que, dado 10 números enteros, obtenga la suma de números pares y el promedio de los números impares. Además, indique cuántos ceros se ingresaron. Ya teniendo nuestra biblioteca declarada, procedemos a declarar nuestras variables float, que son de tipo decimales. Sum, par, impar,
promedio, in. Declaramos nuestras variables de tipo entero, con ceros, con impar, número y k. Iniciamos nuestra estructura repetitiva while. K igual a 0, con 0 igual a 0, con impar igual a 0, sum impar igual a 0, Ahora sí iniciamos nuestra estructura repetitiva while. Con la condición que k sea menor a 10 números. Go ingrese el número entero en DL sin número nuestro condicional if número. Esta condición es que el número sea diferente a 0. Pon, que es calcular la potencia de un número. Igual a 0, abra corchete, sum par igual a sum par más número. Cierro corchete, else sum impar va a ser igual a sum impar más número. Else con ceros más el contador aumenta en uno y k va a ser igual hasta llegar a 10. Cierro corchete, go
la suma de números pares es suma par dl promedio va a ser igual, abro paréntesis, sum impar entre con impar, cierro corchete. El promedio de números impares es promedio en DL la cantidad de cero es con 0 en DL system pause y por último return igual 0, cierro corchete. Depuramos, esperemos la operación de compilar. Bueno, dice ingrese números enteros. 4 es un número entero, 5 es un número entero, 6 es un número entero, 7 es un número entero, 7 es un número entero, 6 es un número entero, 0 es un número entero, 4 es un número entero, 0 es un número entero. La suma de números pares es 20. El promedio de los números impares es 1 infinito y la cantidad de 0 es 3. Presione cualquier tecla para salir y finalizamos el algoritmo en C++. Ahora continuamos con nuestro ejemplo de PCI. Definimos las variables como enteros. Mandamos un mensaje. Escribimos la variable n, captamos el mensaje, colocamos el ciclo para dentro de la secuencia de este, colocamos otro ciclo para. La variable j igual a 1 hasta n con paso 1 a ser. Para i igual a 1 hasta n con paso 1 a ser. Escribimos un mensaje j
coma, entre comillas, por, coma, y, coma, comillas, igual a J por I, punto y coma. Ejecutamos, digitamos el número en n, 2, y ahí nos aparecen los dos primeros dígitos de la multiplicación de 1 y de 2. Muchas gracias. Ahora continuamos con nuestro ejemplo de PCI. Definimos las variables como enteros. Mandamos un mensaje. Mandamos un mensaje. Escribimos la variable n, captamos el mensaje, colocamos el ciclo para dentro de la secuencia de este, colocamos otro ciclo para. La variable j igual a 1 hasta n, con paso 1 a ser. Para i igual a 1 hasta n, con paso 1 a ser. Escribimos un mensaje. J, coma, entre comillas, por, coma, y, coma, comillas, igual a J por I, punto y coma. Ejecutamos, digitamos el número en n, 2, y ahí nos aparecen los dos primeros dígitos de la multiplicación de 1 y de 2. Muchas gracias.